hora de la comida, ahí le llamamos. Claro. Niños, apúrense, dense prisa. Ya es hora de irnos. ¿Qué pasa? Es que yo no quiero ir. Creí que íbamos a ir a un lugar más divertido. Yo tampoco quiero ir, nada más hay árboles e insectos. Ya verán que se van a divertir. Terminen de arreglarse, apúrense. Eso sería una buena idea. Así podré completar mi colección de arañas para asustar a Liliana. No se queje tantos niños. Ya verán que es bueno disfrutar de la naturaleza. Además, es un lugar ideal para que su abuelo descanse. Así él no se sentirá tan extraño en esta ciudad. Apúrense, ándele. Lenin, ¿Cómo, abuela? te pregunto, ¿qué es esto? Para preguntar sobre algo puedes decir Lenin, ¿qué es esto? O Leninun, ¿qué es eso? Ah, pues sirve para escuchar música. Mira, escucha. Me lo llevo porque no me quiero aburrir en el viaje, abuelito. Sí, yo también traigo muchas cosas divertidas. Ustedes no necesitan nada de eso. Lo divertido de ir al campo es observar la naturaleza y cada elemento que lo integra. Para nuestros antepasados, la naturaleza y los seres vivos eran sagrados. Decían que poseían esencia mágica, creían también que serían seres celestes, terrestres y del inframundo. ¿Cómo es eso? ¿Quieren que realmente les cuente el abuelo todas esas historias? Primero van al paseo, disfrutan el paseo, van a aprender de la naturaleza. No tienen que realmente llevar todas esas cosas. Mejor, ayúdenme con la comida en lo que yo termino de arreglarme. ¿Pero por qué tenemos que dejar nuestras cosas? Obedezcan y dejen todo eso. Ya verán cómo nos vamos a entretener observando la energía de cada cosa. Porque han de saber que los animales, las plantas, los lagos, la lluvia y hasta las piedras tienen una fuerza que ayuda a mantener a la naturaleza y el equilibrio de esta naturaleza. Por lo menos llevaré mi música, así para no aburrirme. Y es más, a mí no me gustan los animales. Y el primero que lo vea, lo voy a pisar, abuelito. Vamos, si ustedes aprenden a sentir la vida de otra manera, se darán cuenta de cómo nos enseñaron nuestros abuelos. Y existe una armonía entre cada una de las cosas. Así verán que se puede respetar hasta los insectos y dejarán de temerles. Mientras termina papá y mamá, les contaré un relato para que se animen. Netlacuachin huan secoyochichi. Setonati, secoyochichi clinequillaya quincuas nochi tlacame. Huan quitlactlanqui totiotzi maquicaua, totiotzi quilihqui. Kena, moniki amo titlacuas. Totiotzi quicahuatihqui, nopa tlacuachin, maquicahcaya huan necoyochichi. Chia, no papa yochichi itztokmetla. Chiquigli tlaquineki kioni sea chioctli. Huan quino, nopa tlacuachin, quiitac coyochichi, quitlacpalo huan quiihli. Queniquitisto coyochichi, coyochichi quinancalihqui. Cuali, tlascamati. Mati conica octli, coyochichi quinanquilihqui. Amo, pampamoneki amo nitlacuas. Nigneki niquincuas totiotzi iconewa. Tlactotiotzi nechitas, amo huelis niquincuas. Amo mitzitas, nani pohpoas mocamac. Tlacuachin niquixtihqui metl huan quinotzqui coyochichi maquioni octli. Chihuala huan chiconi coyochichi. Coyochichi quionqui octli huan teipa quinotzqui tlacuachin pampanohquia quionisquia. Quemactlanqui tlacuachin quinotzqui coyochichi.
Chihuala, nikpohpowas mokamak. Coyochichi monechkawihki, wan kitlalihki tlali kamaku, kigli. Chikamachalo. Coyochichi kamachaloki, wan tlacuachin kitlalihki seachi, metl y panitlancoch. Neknemiyaya cuatitla, wan coyochichi kiitak tetlacuatonayaya, wan kiitato totiotzi. Totiotzi kitlactlanki. Titlacuahki, Coyochichi tlanankilihki. Amo nitlacuahki totiotzi, niquitas. chicamachalu. Coyochichi kamachalorki, wan totiotzi kilihki. Taki no titlacuahki. Amo huelis tiquincuas no ponewa. Chiquincuas satlapialme. Pizzotzitzi, piome, guapelechme, tampatihuelis. Huanquino tlahuelchocac, necoyochichi. Seyoctonati, kimalahki tlacuachin, wan kilihki. Keneki tinemi tlacuachin, kihto-tlancuachi. Kuali, tlaskamati pilcoyochitzi. Nimitzcuas, kenke tinescahcayahki. Mopampa, kena nitlacuahki, wan amo niuelis niquincuas totiotzi cuanewa. Nimitzcuas, wan kino. Amo chinechcua, testoquemiaki titlacuachin. Onca, nochtlacuachin. Onca, copalachtlacuachin. Onca, necualtlacuachin. Wan onca, texcaltlacuachin. Coyochichi kihtohki. Wan kino, mati pachaloca. Mati yakan, atlauhco. Mati yaka. Kema itztoya, ipanatlausco, tlacuachin kihto. Xia coyochichi, xihcui, nopa ueyitetl, ipanatlausco. Ni mansi ni mocuepas, ni mansi ni mitzpalewis. Amo chihcawa, moneki amo huetzis. Coyochichi, kimoquitlauihki ne ueyitetl, wan ihkino amo huetzisquia. Coyochichi, yahki icha. Seyoctonati, monamihke panoctli, motlahpalohke, wan coyochichi kihtohki. Namah kena nimitzcuas, santi nexcahcayahki. Namo coyochichi, timiake, onca nopaltlacuachin, texcaltlacuachin, onca octlacuachin. Tlactamo tinescahcayactoc, mati tlamahuizoca. Coyochichi, chihchiua mocha y pansenopali, pampahuetzis tetl. Coyochichi kichihki icha y pansenopali, guanopa tlacuachi, kimotlactetl y paneicha. Wan coyochichi temoc tlenopanopali. Tlahuelcualantoc nopa coyochichi, wan kinequiyaya kikuas tlacuachin, kihli. Namah kena nimitzcuas, tlahuel nicualantoc, pampatinextemoui y catetl. Yeka nimitzilihki tikchiuas mocha y pansenopali pampahuetzisquia tetl. Coyochichi tlahuelcualantoc. Namah amo nimitztlapojpolhuis, nimitzcuas. Coyochichi kikuasquia nopa tlacuachi. Nopa tlacuachi kigli. Tlatinexcuas nikneki nimahcahuas nitlaltipactli. Tlacuachin mictotihki, wan kitemouayaya se ostotl. Kiitak ostotl, wan nimantzi kalahki, axke makisak. Coyochichi san kichixtinemiyaya. Tlacuachin amo kisak, wan coyochichi axkeman kiitak. Ay, qué torpe coyote, no se dio cuenta que lo estaban engañando. Pues así como hay tlacuaches de diferentes tipos, hay muchas variedades de cada animal, por lo que puede ser entretenidos encontrarlos. Yo les puedo ayudar a conocerlos. Solo tienen que preguntar Tleninin, Tleninun, y verán que todo cambiará. Y pues ya veremos lo que ustedes pregunten, les contestaremos dentro del ambiente de la naturaleza. Oye, abuelo, pero mejor quiero que me cuentes de los animales del inframundo y esos otros que dijiste hace rato. La naturaleza siempre busca un equilibrio entre el cielo y la tierra y el inframundo. Cuando lleguemos al campo, les daré pistas para encontrar los animalitos que corresponden a cada lugar. Pero abuelita, no nos vayas a dar las pistas en náhuatl.
No se preocupen. Solo les enseñaré los nombres de plantas y de animales. Será muy fácil. Escuchen. Sintli es maíz. Michin es pescado. Coyotl, coyote. Tecolotl, el búho. Oye, abuelito, hay muchas palabras que terminan en tl, en tl. Oigo que lo dices mucho. Es muy común que los nombres de las cosas pues terminen con TL. Por ejemplo, etl, que es frijol. Pero también hay otras palabras como que terminan diferente. Tecatl, como tecatl, que significa huarache. O mili, que es milpa. O michi, que significa pescado. Oye, abuelito, ¿me vas a ayudar a atrapar un michín? Pero, pues, ¿para qué quieres un michin? Si tu mamá ya hizo comida para todos. Te pareces al coyote del relato. Atrapar animales y cortar plantas es equilibrio de la naturaleza. Tampoco vas a poder cazar arañas. Claro que sí, y agarraré la más fea para ti. Ay, mira, abuelito, me está molestando. Tranquilos, niños. ¿Por qué discutimos? También entre las personas sería mantener el equilibrio. Y la cuayot ¿Qué es acuayot? es la bondad. Cuello también termina en tele. O sea que también es el nombre de una cosa. La cuayot no es algo material, es algo que no podemos ver, pero sentimos. Cuayot viene de la palabra cuali, que quiere decir bien. Si a cuali le agregas yot, entonces dices bondad. Oh, entonces usamos el yod para cosas que no podemos ver. O sea, los sentimientos. Ah, sí. Hay muchas otras cosas. Lo mismo pasa con la palabra teotl. Dios, que si le aumentas el yod, significaría divinidad. Ahora dime tú, Tonatiuh, ¿cómo dirías vejez en náhuatl? Si viejo se dice huehue. Hueyot. Muy bien. Ay, Tona, Muy sí bien. sabes. Niños, dense prisa. Lleven todas estas cosas, los vasos y todo al carro, por favor. Rápido, ya nos vamos. Es tardísimo. Parece que ya se convencieron de ir. ¿Y eso, don Antonio, no me diga? Bueno, ahora quieren saber de eso de la armonía de la naturaleza. Creo que la vida en la ciudad los ha hecho insensibles y temerosos de los animales. Qué bueno que por fin los convenció. Yo una vez intenté llevarlos a conocer San Nicolás Totolapan y no quisieron ir. Tienen la idea de que es un lugar muy aburrido, aunque les expliqué que es un pueblo donde tratan de mantener el equilibrio entre la naturaleza y las tradiciones y costumbres. Antes todo esto era milpas, todo esto. Nada más que aquí luego pues, ya hicieron esto. ¿Sabes? Pues casi la mayoría trabajan en el monte. Se van a pues a limpiar todo los árboles, todo eso. Hicieron maíz. Luego hay hortalizas de jitomate, de calabaza, chilacayote, ¿no? Todo eso es lo que se cultiva.
El día 10 de septiembre, el día de San Nicolás, que está la iglesia. Pues haciendo las fiestas y todo esto, y vienen todos los pueblos a traer ahí las cosas a la iglesia, ¿no? Que cohetes y todo eso, y le dan sus mañanitas, ahí vienen mariachis y todo. Sí, voy a ver baile y todo, pero tranquilo. Yo tengo un terrenito por acá en el rincón, pero lo peleé por base de un haz de cuenta que le dejan algo, ¿no? De herencia. Mi abuela y mi tía, que paz descanse, ya las dos murieron. Y lo voy a trabajar, nomás son 5.300 metros. Pero ahí son friegas, porque hay que entrarle a limpiar y todo. Yo espero, don Antonio, convencerlos algún día para ir de paseo a San Nicolás Totolapan. Es bueno que se conozcan lugares como ese. Pues yo creo que mientras están listos, iré a preparar el carro. ¿Y qué pasa si no hay equilibrio en la naturaleza? Era San Nicolás. Pues desde hace mucho ya no hay equilibrio, por eso hay problemas de calentamiento global. ¿Qué no te lo han enseñado en la escuela, Tona? Sí. Entonces... Nada más. Nada más. Aparte de eso, para nuestros ancestros era tan importante el equilibrio que se preocupaban por restablecerlo cada cierto tiempo. Los desequilibrios en la naturaleza o en cualquier cosa se eliminaban con los rituales. ¿Como los vudúes? Algo así. Cada ritual es una forma de ver el universo. Cada pueblo hace sus ceremonias con ciertos símbolos para invocar a sus dioses o adorarlos. Así es, niños. En las culturas antiguas existían símbolos vegetales, como el árbol, el maíz o incluso la agricultura. Esta es muy importante porque ahí las culturas prehispánicas observan los ciclos de la vida y la muerte, así como también la resurrección. Pero la resurrección no existe. Eso crees tú. Pero ¿no has visto cómo las flores a veces están secas y luego reverdecen? No, mejor diga que el abuelo nos siga diciendo los nombres de cosas o de animales. Abuelo, ¿cómo se dice perro en náhuatl? Perro se dice chichi y chichime es perros. Para decir las cosas en plural, se añade a la raíz de la palabra diferentes terminaciones, como me, ti o tin. Por ejemplo, pájaro en singular se dice totot, pero en plural se dice totome. Ome, como ichime. Más o menos. Pero también, por ejemplo, pillo, que significa pollo, en plural se dice pillome. Oye, abuelo, ¿no existen símbolos de animales además de las plantas? También los animales son símbolo. Hay animales de buena aventura, como el puma, el mapache o el murciélago. Otros se creían que eran malignos, como la rana, el pelícano. Y se pensaba también antes que algunos seres o personas se convertían en animales malignos. Por la noche se podían dañar a los demás. Esos eran los nahuales. Pero como les decía, los símbolos se usan solamente en los ritos.
En la vida diaria, todos tenemos rituales que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Incluso el juego es considerado un ritual. En el campo podemos jugar a esconder las cosas y luego encontrarlas. Buena idea. Sobre todo si utilizan el náhuatl para nombrar las cosas que van a encontrar. No se crean. No nos vamos a obligar a aprender, aunque ya ven que es muy fácil. Les daré pistas diciendo las cosas con las palabras ni, nopa, ne. Esos son adjetivos demostrativos. Ah, el abuelo ya nos enseñó unos. Este nombre se dice ni tlacatl. Ese hombre se dice nopatlacatl. Aquella mujer ne cihuatl. ¿Neshigua? O aquellos animales ne yolcame. Creo que en esta casa se está volviendo un ritual hablar de eso del agua. Primero aprendan lo que es un ritual. Los rituales tienen que ver con las relaciones entre el tiempo y el espacio. Se llevan a cabo en ciertos lugares y en determinadas épocas, o también en ciclos de la vida. Pero efectivamente puede ser un ritual lo que nos estás mencionando tú, de hecho. Abuelo, mejor enséñanos a nombrar más animales del campo. Repitan después de mí. Este coyote se dice nicoyotl. Nicoyotl. Esa águila nopa cuautli. Nopacuautli. Muy bien. Aquel venado nin mazatl. Nimazatl. ¿Y también nos vas a enseñar un ritual? Si quieren, eso nos hará sentir muy bien a todos. Niños, ¿ya? ¿Listos? Vámonos, vámonos. Ayúdame con esto. Sí, ya. Vámonos. Apúrate, Liliana. Ay, cállate, Tona. Cállate tú.